Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Graneros de José. Los miércoles estamos estudiando cositas básicas y hoy continuamos con el bautismo del Espíritu Santo, pues para aclarar algunas confusiones y ver los diferentes aspectos que tiene el Espíritu, no confundir la inhabitación del Espíritu con el revestimiento del Espíritu, que se llama, o el envolvimiento del Espíritu, que esa es la palabra, no es la palabra pletón o la palabra pleró. Y bueno, vamos a estudiar una serie de devocionales que yo tengo albergados en mi blog Tabernáculos, que coincidencialmente pues son todos de Witness Lee. En los devocionales que publica el Recobro hay unas cuantos que yo he recopilado que hablan de este aspecto, y es lo que vamos a ver hoy: el espíritu esencial y el espíritu económico, o también, si quieren, el espíritu de vida y de poder, porque a eso se refiere cada uno de ellos. Y bueno, aquí vemos el soplo cuando, digamos, recibimos la nueva vida, y después tenemos el revestimiento ilustrado con la imagen del derramamiento en Pentecostés. Y bueno, pues para estudiarlo mejor y con letra un poquito más grande y que me dé ocasión a hacer alguna corrección, me permiten que venga hasta abajo para abrir el escritorio, el draft de Blogger, y entonces vamos a ir estudiando estas cositas poco a poco. Bien, el espíritu esencial y el espíritu económico, parte 1, versículos de la Biblia. Siempre sigue esta estructura, los devocionales de Witness Lee, cita los versículos y después da una pequeña explicación en el devocional. Bien, Juan 20, 22, y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Hechos 2, del 1 al 2. Al cumplirse pues el día de Pentecostés, estabas todos juntos en el mismo lugar, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y Hechos 2, 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les daba expresarse. Aquí vemos dos experiencias: una se produce después de resucitar Jesucristo, consecuencia de su resurrección, es el soplo del Espíritu, y después tenemos la llenura o el viento recio, que ya es algo más fuerte, después de su ascensión y entronización, es cuando él pudo enviar la promesa del Padre, el Espíritu. Bien, palabras del ministerio, son 3 partes, vamos a ver la primera. En la resurrección del Señor, el espíritu de vida de resurrección se asemeja a un soplo, algo más suave. El Señor sopló en los discípulos y les infundió el Espíritu, Juan 20, 22, para el aspecto esencial de la vida y existencia espirituales de ellos. Bueno, yo aquí tengo una duda, que quiero decir que todavía no estoy muy claro tampoco en el asunto. Yo creo que hay los discípulos, al creer siempre se dice: el que cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Yo creo que los discípulos creyeron en Jesús antes de su resurrección y recibieron la salvación, la vida en algún grado, eso creo, porque de hecho también los envía, y ya sabe que, por ejemplo, cuando envía a los 70, primero al grupo pequeño, después al grupo mayor de los 70, incluso hacen resurrecciones, resucitar a los muertos, hacer milagros, todo eso hicieron milagros y todo, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí podía haber una experiencia de vida. Entonces, aquí se refiere a un aspecto de vida de resurrección, una vida quizás, una unción de vida en este caso mayor. Pero bueno, no estamos para ver eso, sino para ver estos dos aspectos que se producen precisamente después de la resurrección y después de la ascensión y entronización. En la ascensión del Señor, el espíritu de poder de ascensión derramado sobre los discípulos es simbolizado ya no como un soplo, sino por el viento recio además, y tiene por objeto
el ministerio y las actividades de los discípulos en el aspecto económico, es decir, en la obra, en el aspecto administrativo. Si quieren, el fin del espíritu esencial de la vida de resurrección es que los creyentes vivan a Cristo, es vivir con una nueva vida. Yo suelo decir que es la diferencia de estar enchufados con un enchufe en el techo, en el cielo, ¿no? Al último Adán, a Jesucristo, o estar enchufados abajo en la tierra al Adán viejo, al viejo hombre que viene del primer Adán. El fin del espíritu esencial de la vida de resurrección es que los creyentes vivan a Cristo, mientras que la finalidad del espíritu económico de poder, unos de vida y otros de poder, de ascensión, es que ellos cumplan su comisión. Que ellos puedan cumplir su comisión. Debemos ver claramente la diferencia entre el soplo del Señor en Juan 20 y el viento recio en Hechos 2. El soplo impartió de manera esencial al espíritu vivificante en los discípulos para la vida y existencia espirituales de ellos, mientras que el viento derramó el espíritu económico de poder sobre los creyentes, que ya habían recibido ese espíritu esencial. En Juan sopló sobre ellos y luego en Pentecostés, en Hechos 2, viene ese viento recio y reciben el espíritu económico. El derramamiento del espíritu de poder no tiene que ver con la vida y existencia espiritual de los creyentes, sino con su ministerio y actividades. Por tanto, el aspecto esencial del espíritu se relaciona con la vida, mientras que el aspecto económico con el poder para el ministerio. El soplo se relaciona con la vida y el viento con el poder. El espíritu esencial y económico, parte 2, versículos. Tenemos aquí Juan 7, 37 a 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y Lucas 24, 49 dice: he aquí, yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Palabra del ministerio. En el Evangelio de Juan, el espíritu de vida en resurrección se compara con el agua que bebemos, algo que va dentro, hacia adentro. En Lucas 24, 49, el espíritu económico se compara con el vestido que nos cubre, seréis investidos, seréis revestidos o investidos. El agua nos da vida interiormente, por dentro, el vestido nos hace actos para laborar exteriormente. Podemos usar el ejemplo de un policía para ver mejor la diferencia entre el espíritu esencial de vida y el espíritu económico de poder. Un policía no se pone el uniforme para saciar su sed, el uniforme jamás puede apagarla. El policía solo se pone el uniforme cuando sale a trabajar, es decir, cuando va a desempeñar su función. Supongamos que un policía bebiera algo para saciar su sed y luego se fuese a trabajar sin uniforme. En ese caso, nadie le prestaría atención por más que intentara dar órdenes a la gente en la calle. No importa cuánto beba para saciar su sed, también necesitará llevar su uniforme para cumplir su labor de policía. Al verle el uniforme, los demás lo respetarán. Esto demuestra la diferencia entre beber y estar vestido. Beber es un asunto interno, mientras que estar vestido es externo. Este ejemplo lo ponían también en algún otro libro, cuando creo que era Kenneth Hagin, cuando habla de la autoridad del creyente. Nos dice que ahora un policía, si se pone a regular el tráfico vestido de paisano, pues la gente va a pensar que es alguien que se está cachondeando por ahí, que está de broma o que está borracho o algo, y no le van a hacer caso. En cambio, cuando está un uniforme, la gente respeta a la autoridad. Bien, la parte 3, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Primero evangelizamos a la gente de a nuestro alrededor, después a las regiones continuas
y después ya pues nos prolongamos o nos extendemos internacionalmente, ¿verdad? Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y prestad oído a mis palabras. 50 días después de la resurrección, el día de Pentecostés, algo más ocurrió. Ese día el Cristo ascendido se derramó sobre los discípulos como espíritu económico y ellos recibieron el uniforme de poder y autoridad. No vamos a hablar aquí sobre si es el mismo Cristo o es un agente, como el Espíritu Santo, como agente enviado. No vamos a dedicar esa parte así, eso también lo estudiamos en los escritos del doctor Stephen Young, pero no es materia de esto, ¿no? Vamos a seguir la explicación de Witness Lee. Un policía uniformado tiene autoridad. Por muy potente que sea un automóvil, el conductor debe obedecer a la autoridad del policía. El uniforme es una señal de la autoridad. El día de Pentecostés, los 120 discípulos fueron revestidos con el uniforme celestial del poder económico. Imagínese que usted tiene un hijo, pero un hijo, lógicamente, hasta que llega a una edad adulta, en aquellos casos eran los 30, la edad del sacerdocio, podemos decir, pues bueno, usted es un hijo, sin embargo no tiene autoridad para hacer ciertas cosas, ¿no? En cambio, cuando usted ya tenía los 30 años, el señor, o la edad del sacerdocio, pues su padre le daba el sello que le autorizaba a obrar en su poder y ponía a disposición su casa y todos sus bienes y todas sus cosas. Es decir, usted ya está equipado para poder hacer cosas. De la otra forma, era un hijo, pero no está equipado para hacer cosas, ni para ordenar cosas, ni nada, sin el consentimiento de su padre. Aquí usted ya tiene ese poder, esa autonomía. Valga ese otro ejemplo. Bien, el día de Pentecostés, los 120 discípulos fueron revestidos con el uniforme celestial del poder económico o administrativo, ¿no? En Lucas 24:49 el Señor les mandó a los discípulos a que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran revestidos de poder desde lo alto. Luego, el día de Pentecostés, después de que fueron revestidos de poder, Pedro se levantó y habló con tal autoridad y poder que todos los que lo oyeron quedaron asombrados. Esto se debió a que Pedro había sido revestido con el uniforme celestial. Alabamos al Señor por el soplo del Espíritu de Juan 20 y por el viento recio, soplo en Juan 20 y viento recio de Hechos 2. El soplo nos infunde la vida y el viento nos hace aptos para movernos con Dios. Además, el soplo nos proporciona una fuerza interior, mientras que el viento nos reviste de autoridad, lo cual es exterior. Mediante estos dos aspectos somos plenamente equipados. Bien, continuamos. Una parte 4. Los hechos de Cristo son eternos, los cumplió de una vez para siempre. No sé si es la parte 4 de los otros 3, otra parte 4 de otro lugar, pero bueno, ahí está, parte 4. La hemos colocado ahí porque viene como la parte 4. Efesios 3:8. A mí, que soy menos pequeño que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Romanos 10:12, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, que es rico para con todos los que le invocan. Palabras del ministerio. Tomemos el ejemplo de preparar y comer un emparedado, otro ejemplo maravilloso. Witness Lee me gusta por los ejemplos que pone, que son tremendos, y son pues ejemplos que el espíritu pues nos inspira, ¿no? A mí me inspira, a usted le inspira, ¿no? Que vienen muy bien. Tomemos ejemplo de preparar y comer un emparedado para ilustrar cómo se aplican a nosotros hoy esas experiencias que Cristo vivió y que tuvo que aprender, porque él como Dios no las tenía. Sobre todo las experiencias de humanidad, ¿no? La encarnación, la crucifixión, la resurrección, el aliento del Espíritu esencial, la ascensión y el derramamiento del Espíritu económico. Al preparar un emparedado tomamos 2 pedazos de pan, luego esparcimos la mayonesa sobre el pan y después le ponemos pavo, queso, tomate y lechuga. La preparación se lleva a cabo paso por paso, pero cuando nos lo comemos
no ingerimos primero el pan y luego el pavo y después los demás ingredientes. Por el contrario, nos comemos todos los ingredientes al mismo tiempo. Asimismo, los 6 asuntos de la encarnación, la crucifixión, la resurrección de Cristo, el soplo del Espíritu, la ascensión y el derramamiento del Espíritu se aplican a todos nosotros al mismo tiempo. A pesar de que se cumplieron paso a paso, se aplican simultáneamente a los otros. Pero quiero decir que por lo menos se aplican a nivel objetivo, pero a nivel subjetivo nosotros vamos apropiándonos de esas experiencias de Cristo conforme vamos creciendo, ¿no? Yo solía decir que se nos da una cómoda, una alacena con diferentes cajones de arriba abajo, muchos cajones. Entonces, si usted es un niño pequeño en Cristo todavía, pues llega al cajón de abajo, ¿no? Y puede sacar y disponer lo que está en ese cajón. Cuando crece un poquito más, ya puede abrir el segundo cajón y puede disponer de lo que está en ese cajón, y así sucesivamente hasta que crece a la altura de la plenitud, donde entonces ya ha accedido a todo el contenido de esa alacena, de esa cómoda, y puede disponer de toda ella. Bien, asimismo los 6 asuntos de la encarnación, la crucifixión, la resurrección de Cristo, el soplo del Espíritu, la ascensión y el derramamiento del Espíritu se aplican a todos nosotros al mismo tiempo, a pesar de que se cumplieron paso a paso, se aplican simultáneamente a nosotros. Ya le digo que por lo menos a nivel objetivo. Basándonos en ese ejemplo nuevamente, suponga que la encarnación es el pan, que la crucifixión es el pavo y que la resurrección, el soplo del Espíritu, la ascensión y el derramamiento del Espíritu son los demás ingredientes. Cuando comemos este emparedado, todo inclusivo, es decir, que está todo en uno, no ingerimos primeramente el pan de la encarnación y luego el pavo de la crucifixión. Más bien ingerimos todo el emparedado al mismo tiempo sin considerar cuál ingrediente va primero ni cuál va después. También sirve aquí el ejemplo que hemos dicho en alguna ocasión del roble y la bellota. Si tú tienes una bellota, tiene un roble, pero un roble que tiene que pasar por diferentes fases, desde caer a tierra, ser sepultado, brotar, crecer y llegar a dar fruto. Pues así lo mismo, ¿no? Bien, más bien ingerimos todo emparedado al mismo tiempo sin considerar cuál ingrediente va primero ni cuál va después. Ahora el nombre del Señor incluye todos estos elementos. El nombre del Señor cuando lo invocamos. Por lo tanto, su nombre, su naturaleza, incluye todo. Por lo tanto, cuando invocamos el nombre del Señor Jesús, recibimos todos esos elementos. Pues dice, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Un hecho consumado. Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Hechos 2 del 1 al 2. Dice, al cumplirse pues el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos, es decir, envueltos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les daba que expresarse. Creo que vimos el otro día la diferencia entre la palabra griega pletó y la palabra griega pleró. Pleró es llenar internamente, por dentro. Y pletó es sobre, por encima, cubrir, envolver. Sí, que aquí se dice que sopló de ellos, de repente que soplaba, el cual llenó toda la casa. No quiere decir que los llenara ella, sino que vino sobre ellos, ¿no? Palabras del ministerio. Alabamos al Señor por el soplo del Espíritu de Juan 20 y por el viento del Espíritu de Hechos 2. El soplo nos infunde la vida y el viento nos hace actos para movernos con Dios. Otra vez lo mismo. Además, el soplo nos proporciona una fuerza interior, mientras que el viento nos reviste de autoridad, lo cual es exterior. Mediante estos dos aspectos somos plenamente equipados para nuestra obra, para el ministerio. Así como la crucifixión es un hecho consumado, lo son también el soplo del Espíritu de vida y el viento Espíritu de poder. Debemos simplemente creer lo que nos dicen estos dos pasajes y aceptarlos como un hecho. ¿Dónde están esos pasajes? Estos pasajes están en la Biblia. ¿Cuáles son los hechos que presentan? Primero, es que el Señor con su soplo infundió el espíritu de vida en sus creyentes. El segundo, que al venir como viento sobre ellos los revistió con su espíritu de poder. Al oír que debemos creer lo que dice la Biblia,
y aceptar los hechos acerca de los aspectos esencial y económico del espíritu, algunos dirán: no siento que el espíritu de vida haya sido infundido en mí, ni tampoco que el espíritu de poder esté sobre mí. Si alguien me hiciera este comentario, le contestaría así: ¿no cree que el Señor Jesús murió por usted? Claro que sí, aunque no sienta nada al respecto. Lo cree porque la Biblia lo enseña. Asimismo, usted debe creer que el Señor Jesús se impartió como espíritu de vida en los discípulos, lo mismo que cree en su crucifixión. Incluyéndola usted, igualmente debe creer que el Señor Jesús vino como viento y derramó el espíritu de poder sobre todos nosotros. Sabemos que una vez cuando somos bautizados, recibimos ese espíritu, somos sumergidos en el espíritu, y cuando nos imponen las manos, viene el espíritu sobre nosotros, uno por dentro, otro por fuera. Pentecostés, la bendición completa del espíritu. Hechos 2.1. Al cumplirse pues el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Hechos 2.4. Y fueron todos llenos, es decir, envueltos, fíjense la palabra envueltos, de nuevo del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les daba que expresarse. Filipenses 1.19. Porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. Palabras del ministerio. Disfrutar al Espíritu esencial de vida significa disfrutarlo como la gavilla de primicias. Aquí tenemos otras prácticas que se hacían en el judaísmo, que tienen su significado profético. La gavilla de las primicias es recibir, que el Señor se presentó como, después de su resurrección, como esa gavilla que el día de primicias el sacerdote elevaba, o mecía, pues se llama gavilla de cebada mecida, pues ofreciéndosela a Dios, ¿no? Y que era el símbolo o la primicia que santificaba toda la cosecha. Si esa primicia estaba buena y era santificada, es decir, que la cosecha de la que había sido recogida la primicia iba a ser santa también, iba a ser buena, ¿no? Entonces vemos que disfrutar al Espíritu esencial de vida significa disfrutarlo como esa gavilla de primicias, mientras que disfrutar al Espíritu económico equivale a disfrutar a Cristo como siega de una manera pública, como siega como la cosecha. Algunos quisieran tener la experiencia que tuvo María Magdalena, quien se encontró con el Señor en la mañana de su resurrección, o por lo menos la que tuvieron los discípulos que se reunieron con él por la tarde. No obstante, todos necesitamos disfrutar a Cristo de una manera plena, como la fiesta de la siega. Es decir, necesitamos la manera plena, no solo como gavilla, sino como siega. El disfrute que tenemos de Cristo no podía ser completo sino hasta cuando Él, como cabeza de la Iglesia, se derramara sobre su cuerpo como espíritu económico de poder. No estaría completo. Necesitamos esas dos experiencias. Al derramarse como tal el día de Pentecostés, nuestro disfrute de Cristo llegó a ser completo. En Filipenses 1.19, Pablo habla de la abundante suministración del Espíritu Jesucristo, de Jesucristo. La suministración que recibimos de Cristo como primicias de la siega es fresca, pero abundante, pero no abundante, perdón. Sin embargo, con la fiesta de la siega tenemos la suministración abundante. Esto significa que el pueblo de Dios disfrutó plenamente a Cristo solo después de que Él se derramó. Ahora dicen que el solo hay que ponerlo sin acento. Pues bueno, después de que Él se derramó como espíritu económico de poder sobre el cuerpo de Cristo. Desde entonces, nuestro disfrute de Cristo llegó a ser abundante y por esto hoy nosotros podemos recibir la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, que es la bendición del Evangelio. Recibir el don del Espíritu Santo. Hechos 2.38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Efesios 1.13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y en él, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En 2.38, Pedro exhortó al pueblo a arrepentirse, a bautizarse, para
a arrepentirse y a bautizarse para que recibieran el perdón de los pecados, a fin de que recibieran el don del Espíritu Santo. Este don no se refiere a algún don distribuido por el Espíritu, como se menciona en Romanos 12:6 o en 1 de Corintios 12:4 o en 1 de Pedro 4:10. Pueden buscar ustedes esas citas, sino al don que es el propio Espíritu Santo, no a los dones que luego el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros como Él quiere en particular, sino al Espíritu Santo en sí, dado por Dios a los que creen en Cristo como el don único que produce todos los demás dones, mencionados en Romanos 12, 1 de Corintios 12 y 1 de Pedro 4. En Hechos 2:38 el Espíritu Santo es el que se derramó el día de Pentecostés, es el Espíritu todo inclusivo del Dios triuno procesado en su economía neotestamentaria. Les traduzco la jerga de Winnesley: el Espíritu que lo engloba todo, que tiene todos los demás dones, todo lo que hay en Dios, en Cristo, está en el Espíritu, de ese Dios triuno procesado. El Dios procesado es que es un Dios que se encarnó para tener las experiencias de la humanidad, del nacimiento, de la humanidad, del sufrimiento, de la crucifixión, de la resurrección, todas esas cosas. Ese es el procesamiento por el que pasó Cristo de alguna manera, y eso se excluye luego en el Espíritu que Él derrama una vez que es entronizado. Bien, tanto el aspecto esencial para la vida como el aspecto económico para impartir poder. Este Espíritu es dado a los creyentes al momento de creer en Cristo, Efesios 1:13 y Gálatas 3:2, y constituye la bendición todo inclusiva del pleno evangelio de Dios, Gálatas 3:14, para que ellos disfruten todas las riquezas del Dios triuno, 2 de Corintios 13:14. Los apóstoles predicaron y ministraron a Cristo, pero cuando sus oyentes se arrepentían y creían en Él, recibían el maravilloso Espíritu del Dios triuno. Espíritu esencial, el espíritu de vida. Esto implica que este espíritu es precisamente el propio Cristo resucitado y ascendido. El propio Cristo, o según lo ve el doctor Stephen Jones, que a mí me parece que también quizás sea más plausible, ese embajador que envía, que es el Espíritu Santo. El hecho de recibir el Espíritu es el embajador que lo representa a Él. El hecho de recibir el Espíritu es tanto esencial como económico en un sentido general, y difiere del hecho de recibir el Espíritu según Hechos 8, 15 al 17 o 19 del 2 a 6, donde se narra en particular cómo los creyentes recibieron el Espíritu cuando este vino sobre ellos en el aspecto económico. Por ejemplo, esos creyentes de Éfeso, y el apóstol de recibiste el Espíritu por el que cuando fuisteis bautizado y tal. No, ni siquiera hemos oído que haya. Entonces, el apóstol Pablo les impuso las manos y recibieron el don del Espíritu Santo. Dos aspectos del Espíritu, de nuevo. A Lucas 3, 21 al 23. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vio una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me he complacido. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Después de que Juan el Bautista hubo bautizado al Señor Jesús, Dios el Padre envió su Espíritu Santo sobre este hombre bautizado. Por lo tanto, el Espíritu de Dios descendió sobre un hombre a quien se le dio fin y se le sepultó con el fin de investirle del ministerio viviente para Dios. Nosotros cuando somos bautizados somos sepultados y nos levantamos como una nueva criatura. La concepción de Jesús por el Espíritu Santo en 1.35 es el aspecto esencial y se relaciona con el ser divino. Cuando él fue concebido con una madre terrenal, pero un padre celestial. Entonces él tiene esa vida divina ya, por el aspecto de la concepción.
la persona divina, es decir, se relaciona con el ser divino, con la persona divina de Jesús. La esencia del elemento divino del Espíritu Santo en la concepción de Jesús es inmutable e inamovible. Lo mismo que nosotros, esa salvación, cuando invocamos el nombre de Jesús y creemos en él, no, incluso antes de bautizarnos, no se nos puede quitar, es nuestra. Si no nos bautizamos en agua, no vamos a desarrollarla, no vamos a crecer, pero ya tenemos, esa es inmutable e inamovible. La salvación de nuestro espíritu es eterna, pero no la salvación del alma, ¿de acuerdo? Sin embargo, aquí el descenso del Espíritu Santo sobre Jesús es el aspecto económico, es el espíritu que descendió después de subir del agua. Jesús recibió el bautismo en agua y después de salir del agua recibió el bautismo del Espíritu Santo cuando viene la paloma sobre él y todo eso, ¿no? Aquí el descenso del Espíritu sobre Jesús es el aspecto económico y se relaciona con el ministerio y la obra de Jesús, donde Jesús fue equipado con el poder, igual que lo somos nosotros, para poder realizar su ministerio y para poder realmente vencer sus inclinaciones humanas, ¿no? Bien, el poder del Espíritu Santo para el ministerio de Jesús le puede ser quitado. Lucas 4:1, 14 o 18, o lo podemos ver también en Mateo 12:28, según la naturaleza de la necesidad. Si ven esos textos, vamos a ver, por ejemplo, no, porque tendría que abrir ahora eso, los miran ustedes y pueden ver que, bueno, que ese aspecto económico puede ser quitado. De hecho, Jesús algunas veces la palabra dice que el poder estaba con él para sanar. Es decir, quiere decir que otras veces a lo mejor no estaba con él. O cuando estuvo en la cruz, que es uno de los textos que dice ahí, como dice aquí, fue esta forma económica que Dios desamparó a Jesús y lo dejó cuando él llevaba el pecado de los pecadores al morir por ellos en la cruz. Hay otra forma donde se ve que el espíritu le fue quitado. Pero en Witness Lee se dice... Hay otros autores que dicen que no, que el espíritu también murió de Jesús. Por ejemplo, nuestro gran amigo, como ese negrito, ahora no me viene el nombre, Rinaldo Teixidor, ¿no? Cada uno tiene diferentes opiniones. Pues aquí vemos, él dice Witness Lee que le fue quitado no el espíritu esencial que él recibió en su concepción, sino ese espíritu de poder que recibió el día de su bautismo después de ser bautizado en el agua. Por consiguiente, con el Señor Jesús existe la cuestión de su persona y la cuestión de su ministerio. Él tenía para su persona el Espíritu Santo como su esencia intrínseca desde el momento de su concepción. Por 30 años el Señor Jesús vivió en la tierra por medio del Espíritu Santo como la esencia intrínseca de la persona. Bien, me está viniendo al pensamiento, con relación a lo anterior, que por ejemplo cuando uno cruza el Jordán y se enfrenta a esa experiencia de muerte y sepultura del viejo hombre, y digo experiencia, pues es como si uno entregara su espíritu al Padre, como lo dijo el Señor, ¿no? Yo renuncio a toda manifestación espiritual, religiosa, de práctica, de leer la palabra, de la oración, y espero, entrego a que Él me resucita. Si no me resucita, me quedo ahí, ¿no? Pero así es. Yo por lo menos tuve esa experiencia. Bien, después a los 30 años de edad apareció para obrar, para ministrar, para llevar a cabo su cargo. El Señor Jesús necesitaba el Espíritu Santo de una manera más extensa para su ministerio. No en el aspecto esencial, sino en el aspecto económico. Después de que se bautizó, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma. Así el Espíritu Santo descendió económicamente sobre el Señor para que se llevara a cabo la economía de Dios mediante el ministerio del Señor. Ya dice que le cogió el Espíritu y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, que es lo mismo que nos ocurre a nosotros después de recibir el bautismo del Espíritu Santo y después de tener nuestra normalmente luna de miel, pues nos lleva a la luna de hiel, por decirlo de alguna manera. Los aspectos esenciales y económicos de Cristo. Mateo 1:18. El origen de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió.
Según Mateo 1 y Lucas 1, el Señor Jesús fue concebido del Espíritu Santo. Para cumplir su ministerio, él fue ungido con el Espíritu Santo, el cual descendió sobre él en Lucas 3:22. Tenemos la dos, fue concebido, recibió el Espíritu esencial y después pues fue ungido con el bautismo del Espíritu Santo para comenzar su ministerio. Es necesario que entendamos que antes de que el Espíritu que unge descendiera económicamente sobre el Señor Jesús, él ya tenía esencialmente al Espíritu que engendra. Tenemos un Espíritu que engendra, que nos da la vida, y tenemos un Espíritu que unge, es decir, el Espíritu que nos da poder en el bautismo del Espíritu Santo. Al Espíritu que engendra, el cual era su esencia divina, una de las dos esencias de su ser, la esencia divina y la humana. Ahora se necesita ver que este Espíritu, el Espíritu que engendra, imparte la esencia divina, nunca se apartó de él esencialmente, incluso mientras clamaba en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él aún tenía el Espíritu que engendra. Entonces, ¿quién lo desamparó? Fue el Espíritu que unge, mediante el cual se ofreció a Dios. Hebreos 9:14, ¿quién lo desamparó económicamente? Después de que Dios aceptara a Cristo como ofrenda todo inclusiva, el Espíritu que unge lo desamparó económicamente. Sin embargo, el Espíritu que engendra aún estaba en él esencialmente. Digo, ya esa es la versión de Witness-Lee. Reinaldo Teixidor y otros autores pues creen que no, que el Señor también murió espiritualmente, porque si no, no podría salvar a nosotros. Eso es la opinión de Reinaldo. Bien, por supuesto, esto no quiere decir que existan dos Espíritus Santos, sino más bien que el Espíritu Santo, el cual es único, posee dos aspectos: el aspecto esencial y el aspecto económico. El aspecto esencial le dio la existencia al Señor Jesús en su concepción, mientras que el aspecto económico lo capacitó para llevar a cabo su obra, esto es su ministerio, después de su bautismo en agua, cuando recibió corporalmente al Espíritu Santo en forma de paloma. Debe impresionarnos el hecho de que mientras el Señor Jesús moría en la cruz por nuestros pecados, Dios estaba en él esencialmente. Los dos aspectos de Cristo, el esencial y el económico. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el cual, aquí hay un error, el Espíritu Santo os ha puesto como los que vigilan para pastorear la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. Mateo 1:20. Mientras consideraba esto, aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo engendrado en ella del Espíritu Santo es. Mateo 1:23. He aquí una virgen estará encinta y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bien. Hemos visto que el Señor Jesús murió en la cruz como Dios hombre, era Dios y era hombre. Tal vez algunos se pregunten qué sucedió en Marcos 15:34, donde dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactaní, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas fueron las palabras que el Señor exclamó en el momento en que llevaba sobre sí nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24. En el momento en que se hizo pecado por nosotros, tomando el lugar de los pecadores. Primera de Pedro 3:18. Esto significa que Dios lo juzgó como nuestro sustituto a causa de nuestros pecados. A los ojos de Dios, Cristo fue hecho un gran pecador, puesto que fue nuestro sustituto y se hizo pecado por nosotros. A los ojos de Dios, Dios lo juzgó e incluso lo abandonó. El Señor Jesús fue concebido del Espíritu Santo y nació de Dios y con Dios, es decir, que el Espíritu Santo constituía la esencia intrínseca de su ser divino. Por tal razón, Dios no podía abandonarlo ni desampararlo esencialmente en el aspecto de vida. No obstante, el Señor fue abandonado por Dios económicamente en el aspecto administrativo de poder, cuando lo desamparó el Espíritu que había descendido sobre él como poder económico, el cual lo había capacitado para cumplir su ministerio. Con todo, la esencia de Dios permaneció en su ser. Vuelvo a repetir que esa es la opinión de Witness-Lee
Por ejemplo, como eso, repito, Reinaldo Teixidor cree que sí, que él murió también espiritualmente. Por tanto, el Señor Jesús murió en la cruz como Dios hombre, y la sangre que derramó por nuestra redención era la de un Dios hombre, y no meramente la sangre del hombre Jesús. Por consiguiente, podemos decir que la sangre con la cual Dios adquirió la Iglesia era la propia sangre de Dios. Por eso tiene un valor inconmensurable, infinito, eterno. Más sobre los dos aspectos de Cristo, esencial y económico. Mateo 1,18, el origen de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Lucas 3, 21 al 22, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Bien. Según Mateo, vamos a ver que aquí estaba esto un poquito como separado. Bien, según Mateo 1 y Lucas 1, el Señor Jesús fue concebido del Espíritu Santo. Después, para cumplir su ministerio, él fue ungido con el Espíritu Santo, el cual descendió sobre él. Lucas 3:22 es necesario, en Lucas 3:22, es necesario que entendamos que antes de que el Espíritu que unge descendiera económicamente sobre el Señor Jesús, él ya tenía esencialmente al Espíritu que engendra, el cual era su esencia divina, una de las dos esencias de su ser. Perdonen, no es que está ocurriendo por aquí nada grave, es que está soplando un viento fuerte y está la ventana abierta y hasta está tumbando ciertas cosas por ahí en la cocina. Bueno, bien. Dice, él aún tenía el Espíritu que engendra. Entonces, ¿quién lo desamparó? Fue el Espíritu que unge, mediante el cual se ofreció a Dios, quien lo desamparó económicamente. Después de que Dios aceptara a Cristo como ofrenda todo inclusiva, el Espíritu que unge lo desamparó económicamente. Sin embargo, el Espíritu que engendra aún estaba en él esencialmente. Redundamos en lo mismo. Por supuesto, esto no quiere decir que existan dos Espíritus Santos, sino más bien que el Espíritu Santo, el cual es único, posee dos aspectos, el aspecto esencial y el aspecto económico. Debe impresionarnos el hecho de que mientras el Señor Jesús moría en la cruz por nuestros pecados, Dios estaba en él esencialmente. Bueno, y pasamos entonces al otro tema, que es también vida y poder. Creo que son 3 devocionales más, nada más. Así que no va a ser excesivo. Y bueno, vamos a hacer como antes, vamos a bajar aquí hasta abajo y lo ponemos en forma del escritorio, pues para verlo. Esto lo actualizamos y ya lo podemos poner como estaba. Bien. Bien, los dos aspectos del espíritu, la foto es la misma, cambiada de sentido, como ven, y aquí pues el derramamiento del espíritu. Dos aspectos del espíritu, la vida y el poder. Parte 1. Lucas 24, del 47 al 49, dice: y que proclamase en su nombre el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Vestidura de poder. Para proclamar el perdón de pecados, los discípulos del Salvador hombre necesitaban algo más. En el aspecto esencial tenían lo necesario, pero no en el aspecto económico. Por consiguiente, tuvieron que esperar en Jerusalén hasta que el Señor derramara sobre ellos la promesa del Padre, la cual era el Espíritu en su aspecto económico. Es decir, ellos habían seguido a Jesús, habrían creído en Jesús, lo habían seguido, habían visto sus milagros, ellos mismos también habían tenido durante un tiempo, habían sido facultados provisionalmente para obrar milagros, y después de que murió Jesús, sin embargo, el Señor le dijo, no podéis ir, coger y hacer la obra por vuestra cuenta, sino que tenéis que esperar en Jerusalén, ahí quietos, hasta que recibáis el poder de lo alto, que os capacitará para que podáis proclamar el perdón de pecados, hacer milagros o lo que tengáis que hacer para llevar a cabo
el ministerio. Esta promesa se cumplió en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, el día de Pentecostés. El Salvador hombre, después de su ascensión y su entronización, derramó el Espíritu en su aspecto económico sobre los discípulos. Ya hemos visto antes que después de su resurrección sopló el aspecto de vida, el aspecto esencial, pero aquí era el aspecto económico después de su entronización, el poder. Bien, en su aspecto económico sobre los discípulos, quienes ya eran miembros del cuerpo de Cristo en cuanto a la vida. Lo que el Señor logró en su resurrección estaba ligado con el espíritu esencial, y los discípulos aún necesitaban equiparse con el espíritu en el aspecto económico, lo cual el Señor logró en su ascensión y entronización. ¿De acuerdo? Aquí se refiere a la promesa dada en Joel 2:28, 21, en los posteros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, etcétera, etcétera, la cual se cumplió el día de Pentecostés en Hechos 1, del 4 al 5, el versículo 8, y en el capítulo 2, versículos 1 al 4 y versículos 16 al 18. Al derramarse sobre los creyentes el poder del Espíritu desde lo alto para que llevasen a cabo su ministerio en el aspecto económico. Esto difiere del espíritu de vida, el cual el Salvador infundió en los discípulos en Juan 20:22 cuando sopló de ellos. Aquí sopló, y ahí en Pentecostés lo que hizo es un viento recio. Vida y poder, los dos aspectos, esencial y económico, o vida y poder. Bien, en Juan 20:22 el día de su resurrección para que morara en ellos y fuese su vida en el aspecto esencial. El espíritu que se menciona en Juan 20, versículo 22, es el que se esperaba en Juan 7:39 y que fue prometido en Juan 14 del 16 al 17 y versículo 26, y en el capítulo 15 versículo 26, y en el capítulo 16 versículo 7 al 8 y versículo 13. Por tanto, cuando el Señor infundió el Espíritu Santo en los discípulos al soplar sobre ellos, se cumplió lo que prometió en cuanto al Espíritu Santo como consolador. Esto difiere de Hechos 2 del 1 al 4, donde se cumplió la promesa que el Padre hizo en Lucas 24:49. En Hechos el Espíritu, como un viento recio y estruendoso, vino en forma de poder sobre los discípulos para equiparles para la obra. Hechos 1:8. Mientras en Juan 20:22 se infundió como vida en los discípulos para su existencia. Cuando el Señor infundió el Espíritu en los discípulos, se impartió en ellos como su vida y su todo en el aspecto esencial. Bien, avanzamos, dos aspectos del Espíritu, vida y poder, de nuevo, Juan 20:22, y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Hechos 1:5, porque Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días, o con el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13, porque en un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Aquí en este texto es el que especialmente incide ahora, porque habla del aspecto interno de ser bautizados, o de beber, perdón, y el otro aspecto externo de ser bautizados en un cuerpo. Bien, en cuanto al espíritu de vida, nosotros necesitamos inhalarle como aliento, como Juan 20:22, el espíritu de vida, el espíritu esencial. En cuanto al espíritu de poder o económico, necesitamos ponérnoslo como un uniforme, tipificado por el manto de Elías, segundo de Reyes 2, versículos 9 y 13 al 15. Aquel como agua de vida requiere que lo bebamos. Juan 7, 37 al 39, que nos dice Jesús, el que tenga sed, venga a mí y beba, en la fiesta de tabernáculos. Como agua para el bautismo, requiere que seamos sumergidos en él. Hechos 1:5. Estos son los dos aspectos del Espíritu, los cuales podemos experimentar. 1 Corintios 12:13. El Espíritu de vida reside en nosotros para ser nuestra vida y nuestro andar.
lo cual constituye el aspecto esencial. El espíritu de poder es derramado sobre, aquí uno es en y otro es sobre, para nuestro ministerio y nuestra obra, y esto constituye el aspecto económico. Bien, espero que después de esto estos aspectos les queden súper claros. No debe impresionar que además de recibir el espíritu de vida en su aspecto esencial, los discípulos aún necesitaban ser investidos de poder de lo alto para ser fortalecidos por el espíritu en el aspecto económico. Lo que sucedió en Juan 20 tiene que ver con la vida en el aspecto esencial, de nuevo, mientras que en Hechos 2 con el poder que capacita para llevar a cabo el ministerio en el aspecto económico. Para vestirnos de poder necesitamos ponernos el espíritu como un uniforme, lo cual está tipificado por el manto de Elías. Por esta razón, algunos maestros de la Biblia se refieren al espíritu de poder como un manto, como una capa. En Segunda de Reyes 2, Eliseo esperaba recibir el manto de Elías, y cuando lo recibió, eso indicaba que también recibió el espíritu de Elías. En Lucas 24, 49, el Señor pensó en lo mismo, o sea, pensó en el manto, ya que dijo a los discípulos que esperasen a que fueran investidos del poder desde lo alto. Es decir, ser investidos significa ser cubiertos, ¿no? Como con un vestido, como con un uniforme. También tenemos que entender que el espíritu de vida y el espíritu de poder son dos aspectos de un mismo espíritu, los cuales podemos experimentar. Hay que experimentar ambos, primero el de vida y luego el de poder. En 1 Corintios 12:13 vemos ambos aspectos. Por un lado, en un solo espíritu fuimos todos bautizados, en un solo cuerpo. Por otro, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ser sumergido es algo exterior, pero beber es algo interior. O sea, somos sumergidos en el espíritu. Es como si el agua fuera el espíritu y somos sumergidos allí. Además, beber es interior. Otra cosa es que ese agua la bebemos. Eso va por dentro, va por fuera. Bien. Ya en 1 Corintios 12:13 vemos ambos aspectos. Repetimos, por un lado, en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, por otro se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ser sumergido es algo exterior, pero beber es algo interior. Además, beber el espíritu pertenece al aspecto esencial, mientras que ser bautizado en él al aspecto económico. Por tanto, el espíritu en el aspecto interno nos infunde la vida de Dios como esencia, como energía, mientras que en el aspecto externo nos capacita para el ministerio y la obra a la cual pertenece al aspecto económico. El poder, las herramientas, el equipamiento para poder hacer el ministerio. Bien, y nos vamos a la última parte y terminamos con esto, los dos aspectos del espíritu, vida y poder. De nuevo, vamos, van a salir hoy del aspecto esencial y económico y la vida y el poder, pero súper claros. Lucas 24:49. Aquí yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hechos 1:4. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Hechos 2:1. Al cumplirse pues el día de Pentecostés, estaban todos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Palabras del ministerio. La promesa mencionada en este versículo y en Lucas 24:49 es diferente de la que se da en Juan 14:17. La promesa de Hechos 1 y 4 y Lucas 24:49 es la que se menciona en Joel. En los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestros soñarán sueños y tendrán visiones y todas esas cosas, ¿no? Bien. La cual se cumplió el día de Pentecostés, Hechos 2, del 1 al 4, del 16 al 18. Esta promesa tenía que ver con el derramamiento del espíritu de poder de lo alto para el ministerio de los creyentes en el aspecto económico. Difiere del espíritu de vida infundido en los discípulos por el soplo del Salvador en Juan 20:22, el día de su resurrección, para que residiera en ellos y fuese vida para ellos en el aspecto esencial. La promesa hecha por el Señor en Juan 14:17 se cumplió el día de su resurrección, cuando Él
con su soplo, infundió el Espíritu en los discípulos como aliento de vida. No obstante, la promesa que hizo el Padre en Lucas 24:49 y Hechos 1:4 se cumplió 40 días después, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu vino a los discípulos como viento recio. En cuanto al Espíritu de vida, necesitamos inhalarlo como aliento, beberlo, inhalarlo como aliento, beberlo como agua. Y en cuanto al Espíritu de poder, debemos revestirnos de él como nuestro uniforme tipificado por el manto de Elías, segundo de Reyes 2:9 y del 13 al 15. Estos son dos aspectos del mismo Espíritu que debemos experimentar. El Espíritu de vida que mora en nosotros es esencial, es la vida, para que tengamos vida, es esencial para que tengamos vida y vivamos por ella. El derramamiento del Espíritu de poder es económico para que llevemos a cabo nuestro ministerio, es la vida nueva, la vida de Adán, y luego el poder para poder operar con esa vida y ministrar a otros. Bien, queridos amigos, pues decía que bien, queridos amigos, nos quedamos aquí entonces. Continuaremos el próximo día. Creo que vamos a estar viendo el tema del bautismo del Espíritu Santo y fuego, que es otra parte que tenemos pendiente para mirar, y qué significa bien eso del fuego, es aclararlo bien, porque no es un bautismo del Espíritu Santo, sino es un bautismo de Espíritu Santo y fuego, el que viene detrás de mí, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, dijo Juan a sus discípulos. Ese es el bautismo del Espíritu que muchos en la iglesia han recibido, pero luego hay un bautismo de fuego, de sufrimiento, de transformación, para que la palabra sea inscrita en nuestro corazón, para que muramos al yo, al ego, a la carne, y podamos entrar en la vida victoriosa de que la iglesia, especialmente la iglesia de este tiempo del fin, la iglesia laodicense, pues ha huido como de un susto, y por eso pues la levadura ha crecido libremente, porque no ha sido horneada en el fuego. Y eso es lo que vamos a ver. No sé si nos llevará 1, 2 o puede que incluso hasta 3 días, porque son varios posts, pero creo que es interesante que lo veamos. Así que amigos, hasta mañana jueves, donde vamos a ver continuar con el libro Las leyes de la segunda venida, del doctor Stephen Jones, que es un libro fundamental para entender las fiestas de otoño y cómo la venida del Señor, la segunda venida del Señor, los acontecimientos escatológicos están sujetos a unas leyes, y esas leyes dicen que mucho de lo que nos han enseñado cuando estábamos en Pentecostés son doctrinas incorrectas, enseñadas con muy buena intención o por personas muy sinceras, pero sinceramente confundidas, como yo lo estuve. Y esperamos que ustedes estén dispuestos a ensanchar el sitio de su tienda si es que quieren crecer y pasar, como han pasado ya si están en Pentecostés, de la Pascua a Pentecostés, ahora también poder cruzar de Pentecostés a Tabernáculos. Hasta mañana, que Dios los bendiga.